Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y arrancamos el programa. Un programa en el cual vamos a hablar acerca de un tema que estuvimos platicando, lo dimos como noticia el miércoles pasado y fue un tema que llamó la atención, en el cual nos hicieron preguntas y para eso lo vamos a estar tratando más ampliamente, que es el tema del retiro de los militares de las funciones de vigilancia en la ciudad o vigilancia de la población civil. Entonces, y de este resguardo de la seguridad de la población civil. Entonces, de eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, Reni Bake, que ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación y un gusto estar por acá. Gracias por haber aceptado. ¿Y qué le parece? Sí, bueno, yo sé que el tráfico está bastante complicado en la ciudad, así que tómelo con calma, tómelo con tranquilidad, va a llegar a su casa, respire profundo y lo suelta. Así deja ir todo ese estrés, que yo sé que hay personas que piensan que pues uno hace fila de hobby, que las líneas de división están solo para poner la llanta, o peor aún, dejar el carro centrado en la mitad de cada carril. En fin, pero tómelo con calma y ya vamos a compartir con usted, si nos permite, estas 2 horas. ¿Cuáles han sido las principales noticias durante hoy? Una de ellas, pues, es la audiencia que tuvo Manuel Valdizón, en la cual se le dio a conocer las razones por las cuales se encuentra detenido en el centro de procesamiento CROM. Él fue detenido el 20 de febrero de este año, el 20, déjenme revisar aquí, no, 20 de enero, yo sabía que era 20, pero tenía que revisar, 20 de enero, y ahora fue recibido por el juez, escuchó por qué está detenido y se fijó una próxima audiencia para el 12 de marzo a las 8:30, en la cual pues él podrá reiterar su solicitud de asilo político. Así que esta audiencia para el próximo 12 de marzo, pues ahí, como les digo, podría pedir este asilo. Y en la sala a la cual él fue recibido por este juez, en este centro de detención es interesante, porque no está solo detenido él, sino están detenidos varias personas por cuestiones de migración. A él lo detuvieron por cuestiones también de migración y además por la Interpol. Entonces, él está alegando que es perseguido político. Así que veremos qué dice el juez al respecto. Y en esta sala donde fue recibido, pues no podían ingresar los medios, solo bajo consentimiento de la familia, lo cual fue denegado y por consiguiente pues fue una audiencia privada. Así que pues hasta el 12 de marzo será nuevamente cuando vuelva a estar Valdizón frente a un juez de migración para ver su caso y ver qué procede al respecto. Según algunos detalles, hay información en Prensa Libre y también el periódico donde hablan que se presentaron a la audiencia el abogado que está contratado por Valdizón y los 2 hijos de este personaje. Así que bueno, el 12 de marzo, la próxima audiencia. Aquí una de las preguntas es ¿cuál será las pruebas que presentará para demostrar que está siendo perseguido políticamente cuando pesa sobre él una orden de captura por situaciones de corrupción? Ahí hay mucho que hablar y sobre todo con un caso que es Odebrecht, que no es un caso aislado, que es un caso multinacional en el cual pues incluso en Estados Unidos también se originó varias denuncias al respecto y fueron procesados en cortes de Estados Unidos. Entonces aquí pues habrá que ver cuáles son estas pruebas que piensa presentar el juez, el abogado defensor, para argumentar que hay una persecución política. Y otro caso que también hoy hubo audiencia es el caso del transurbano. Resulta que en el caso de transurbano hoy comparecieron e interesante porque dentro de estas comparecencias que hicieron los abogados defensores están hablando no tanto de la inocencia, bueno, al menos en algunos casos se habló más de que el delito de fraude ya había prescrito. O sea que por lentos, si fuera así, por lentos ya no se debería perseguir. Según la defensa del expresidente Álvaro Colom, esto con información de La Hora, también dice que según el abogado defensor, pues el delito de peculado ya habría
habría prescrito. También lo trae Prensa Libre, donde habla de esta prescripción, y que también este abogado, Mario Castañeda, sostuvo ante el juez Eduardo Cojulum que deberían ser declarados sin lugar, ya que había habido un antejuicio previo, una solicitud de antejuicio, el cual la Corte Suprema de Justicia había ya rechazado, y por consiguiente los hechos ya habían sido juzgados. Esto a mí me llama la atención porque lo que tengo entendido y lo que hemos dicho y superdicho y bueno, hemos recalcado pues, es que cuando se hace una solicitud de antejuicio, lo que hace el juez pesquisidor es hacer una investigación, pero no es un juicio, y su informe es una recomendación. Y lo que hace a quien corresponde, en este caso a la Corte, si es a la Corte Suprema de Justicia, si le corresponde al Congreso, es decidir si se sigue o no el proceso de investigación, pero no es una sentencia. El hecho que digan sí, le quitamos el antejuicio no quiere decir que es culpable, es simplemente que es necesario seguir la investigación porque hay suficientes elementos, que hay indicios que podrían determinar que se debería dilucidar si es culpable o no de lo que se le está acusando. Entonces, aquí mi punto es el hecho de que no se haya aceptado una solicitud de antejuicio por parte de la Corte Suprema de Justicia para que sea llevada a el Congreso, en este caso porque era el presidente, no quiere decir que ya fue juzgado, simplemente pudo haber sido porque no se presentó bien, porque le faltaba una coma o le faltaba, en fin, hay muchas otras razones por las cuales se pudo haber rechazado esta solicitud, pero sin embargo estas personas, este abogado dice que si ya lo rechazó la Corte Suprema de Justicia, no hay nada que investigar. Y por otro lado, en este caso también, el señor Gustavo Alejos Cámbara, pues reconoció que había recibido una transferencia de $264,000 del señor Luis Gómez, que lo hizo a través de su abogado y que pues era una transacción comercial, aunque pues no aclara qué documentos o qué era lo que estaban negociando en este caso. Por otro lado, pues el Ministerio Público está solicitando que se vinculen o que se liguen a proceso por fraude y peculado al expresidente Álvaro Colón y a 11 de los exministros dentro del caso Transurbano. Y lo que dicen es que ellos aprobaron en un acuerdo la implementación del sistema prepago y que autorizaron en este acuerdo un desembolso de $35 millones a favor de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos para que ejecutara este proyecto. No obstante, no existía ningún documento que avalara que dicha organización tenía la capacidad para hacerlo. Así que el juez deberá decidir, del juzgado 11º de primera instancia penal, Josué Eduardo Cojulum, deberá decidir si acepta la petición del MP de ligar a proceso a los 12 sindicados. Estamos hablando del expresidente Álvaro Colón y sus 11 exministros quienes firmaron este acuerdo. Así que aún están las audiencias y se está decidiendo, pues, y seguramente se continuarán las audiencias para decidir si se liga a juicio o no al expresidente Álvaro Colón y a 11 de sus integrantes del gabinete. Y pues también se habla de Gustavo Alejos, quien dice que efectivamente recibió esta transferencia. Así que así las cosas en cuanto al caso Transurbano. Y pues ojalá que esto nos abra los ojos para darnos cuenta que el sistema tal como está, pues no sirve de gran cosa y que ahorita fueron los AEU, al rato van a ser las AEI o AUO e invéntese las siglas que quiera, pero la cosa seguirá igual. Usted seguirá colgado en camioneta, seguirán los asaltos, seguirán las extorsiones y seguirán muriendo pilotos mientras no cambiemos la forma en la cual se está dando el transporte público. Así que esto es lo que tengo por ahora. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Muchas gracias. Y cuando regresemos, ¿deben o no retirarse los militares de la vigilancia de la seguridad ciudadana? Esta ya es una decisión. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? ¿Cuál es el reto que enfrenta la PNC?
¿Cree usted que la PNC ya está preparada para enfrentar este reto en cuanto a la confianza que en algunos lugares tienen los ciudadanos con respecto a pedir que hayan destacamentos militares o que haya un grupo militar cuidando la entrada o cuidando su colonia? De esto hablaremos cuando regresemos del corte. Libertap es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertap. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertap es la aplicación. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas. En todo ticket incluye almuerzo y coffee break mañana y tarde. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Cervecería Centroamericana. Organiza Libertópolis. Por ti, mi compromiso, mi solidez, mi esfuerzo. Por ti soy mejor, porque eres quien mueve todo y logra todo. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Soy tu banco, el del incansable, el del emprendedor, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis. Libercon ahora presenta el Bitcoin. Esta conferencia de Bitcoin es un seminario en el cual vas a encontrar respuestas para qué es una criptomoneda, qué es el blockchain, qué es el Bitcoin, para qué sirve, me sirve para invertir, es una buena opción, no es una buena opción. Todas estas preguntas usted las puede responder acudiendo a este seminario el próximo 12 de marzo en el Hotel Courtyard de Marriott. Esto es a partir de las 8 de la mañana, empieza y termina a las 5 de la tarde. Bitcoin, Liber Bitcoin, lo que incluye pues es el coffee, el almuerzo, los 2 coffees y el almuerzo, y usted pues puede aprender y tomar decisiones informadas. Lo importante es que usted tome decisiones informadas. ¿Dónde puede encontrar más información para tomar buenas decisiones? Pues muy fácil, entra a libercom.com.gt y ahí, libercom.gt, ahí la encuentra, y además puede llamar al 2308-6868, 2308-6868, y ahí encuentra la información, y las entradas se encuentran en todoticket, sí, Todoticket, ya le voy a inventar el nombre, no, Todoticket, en Todoticket la encuentra el Libercon de Bitcoin, así que sea parte, tome decisiones, decida si es para usted, si no es para usted, pero decídalo con
decisión informada, no lo que le dijeron, no lo que le contaron, lo que usted investigó y sabe respecto a esto. Y quien va a dar esta conferencia es Ariel Aguilar, a quien vamos a tener en el programa de Más Negocios. Vamos a hablar acerca de las criptomonedas y vamos a hablar acerca de estas monedas y qué son, que es un breve panorama, pero obviamente toda la información la va a encontrar más a profundidad en el LiberCon. Bueno, regresamos al tema, vamos a platicar con Reni respecto al ejército que se retiraría de la seguridad ciudadana. La pregunta es, ¿está la policía capacitada? ¿La PNC está capacitada? ¿Qué implica el que se retire el ejército? ¿Qué hay detrás? Si bien es cierto, las funciones del ejército no son la seguridad ciudadana, sin embargo, sí se ha notado la diferencia, o sí ha habido diferencia en la seguridad en los lugares donde se establecen, en los destacamentos. Tuve alguna vez la oportunidad con Estuardo de ir a una colonia, esto en el Búcaro, en la cual había un destacamento y la gente nos contaba el antes y el después de este destacamento. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué se va el ejército? Segundo, ¿cuál es el motivo de trasfondo? ¿Y la policía está preparada para eso? De esto vamos a estar platicando. Mándenos sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios que nos mandan. Nos mandan saludos desde San Bartolomé, Milpas Altas. Muchísimas gracias, Otto David. Yo me ando inventando nombres, perdón. Otto David Castro, muchas gracias por los saludos. Nos dice Ricardo, la policía es incapaz y ya está más que demostrado, el ejército debería darle más participación en la seguridad ciudadana. Reni, desde diciembre, bueno, desde antes, pero en diciembre salió una noticia hablando acerca de que en el Consejo Nacional de Seguridad o de Seguridad Nacional se estaba hablando acerca de que deberían retirarse el ejército de las calles y hablaban como fecha tentativa el 1 de enero. El Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa decía no, necesitamos más tiempo, debemos hacerlo gradual y debería ser por lo menos 3 meses más. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, estuve platicando con algunas fuentes que monitorean estos temas o que trabajan en esto, y básicamente la fecha del 31 de marzo es la fecha que está establecida, es una decisión del gobierno y es sobre la que están trabajando. Luego, hay que mirar un poco los números. De los más o menos 20,000 soldados y oficiales que tiene el ejército, de entre 3 a 4,000 son los que están en seguridad ciudadana. El resto está en temas de fronteras, en combate al narcotráfico, están en temas de desastres naturales. 75% de la población apoya al ejército a pesar de sus escándalos. La última encuesta, esa es su análisis. Y lo que 75% estamos hablando de las encuestas. 75% de las encuestas que ellos tienen. Sería una de las instituciones con mayor credibilidad. No estoy diciendo que le crean en todo, pero una dentro de lo que hay, la más creíble. Creo que sí. Lo que a veces no entendemos en el área urbana, en la ciudad, es que en el interior del país el ejército, bien o mal, es el que está ahí cerca para cuando hay un desastre natural. Claro. El que va y saca a la gente cuando hay inundaciones, y tú miras ahí los pocos fotos o videos que a veces salen en la prensa, los que están sacando a la gente son ellos. Ahora, los que están de una u otra forma ahí son ellos, y eso es el tema de la gente. Ahora, tú hablas la gente de las áreas periféricas de la ciudad, igual la gente te dice, mire, queremos al ejército porque son los únicos que le ponen límites a los mareros. Una cosa es la percepción y el apoyo popular, y otra cosa es las decisiones políticas que se están tomando, que ahí creo que habría que platicar un poco más entre que el ejército se va a retirar de los patrullajes ciudadanos. Y ojo, a mí lo que me están mandando ahorita a decir es, mire, no es que nos retiremos completamente, sino que vamos a estar a requerimiento en casos necesarios, y básicamente esperan que es por la modernización y profesionalización de la PNC. Aquí el que tendría que explicar un poco es el nuevo ministro de Gobernación, cómo van a suplir ese espacio que están dejando los patrullajes de combinados entre la policía y el ejército,
Como, bueno, miren, el ejército se va a ir a cuidar fronteras, lo cual a mí me parece magnífico porque hay un montón de espacios de fronteras que después voy a contarles los números que a veces preocupan. Hay más o menos 600 kilómetros de fronteras con El Salvador y Honduras, donde los mareros son considerados terroristas y aquí no, lo cual significa que por cualquiera de esos 600 kilómetros pueden colarse. Me han contado que se vienen a pasar temporadas acá y no hay control porque hay más pasos fronterizos ilegales que legales. Y por el otro lado está la situación de qué vamos a hacer en aquellas áreas donde la percepción de la población es que se sienten más seguras si ven al ejército en las calles. ¿Y qué va a hacer la policía para suplir ese espacio vacío para que no se vaya a desbordar la inseguridad? Hay una, no sé si sería ley o una regla de si hay un espacio vacío en poder, usualmente lo agarra el más mafioso. En este caso es, si se va a quedar un espacio vacío, hay que asegurarnos de que sea la policía el que lo tome y no las maras y los delincuentes. Esa es la pregunta que tendrían que contestarnos, porque tal vez lo que está pasando es que no nos están dando suficiente información, por un lado. Por el otro lado, la realidad es que desde el punto de vista de misión del ejército y de los amenazas externas, o sea, lo que se está percibiendo en nuestras fronteras, hay que fortalecerlas. Ahora, hablaste de varios temas. Uno es el que me llama la atención. Bueno, me llaman varios la atención. Uno, dijiste, cuando hay un desastre, el ejército es el que sale a ayudar y la gente los ve. Ahora, creería que esa sí es parte de una de las funciones del ejército en cuanto a que están entrenados para precisamente trabajar en condiciones precarias. O sea, están entrenados para estar en condiciones de emergencia, en condiciones en las cuales pueden levantar un campamento en un lugar inhóspito con las peores condiciones y trabajar y resolver. Alguien me contaba que en Petén había ido un grupo de policías para un tema de temas ambientales y que se habían perdido, que los habían tenido que ir a rescatar el ejército. Era como una anécdota de se habían perdido, no llevaban comida, o sea, no estaban preparados para, digamos, la situación. Y no me estoy riendo de ellos, es un poco de zapatero a tu zapato, que a veces, desgraciadamente, a nuestra gente más humilde, al que está ahí en el día a día, lo mandan desprotegido o sin preparación a hacer las cosas, tanto policías como soldados. Acá me está mandando alguien, mire, áreas de misión del ejército, cuidar las fronteras nacionales y áreas de valor estratégico, protección de infraestructura crítica relacionada con defensa nacional, apoyo institucional en temas de seguridad interior. Y seguridad interior, me explicaba alguien, que no es solamente los patrullajes, sino también la parte, por ejemplo, de cuidar los ríos y los mares. Y el número 4, cooperación en el tema del Sistema Nacional de Atención a Desastres Naturales, que usualmente los primeros que llegan por el propio entrenamiento, cuando hay desbordes de ríos, inundaciones, es el ejército. Yo creo que tal vez habría que preguntar un poco cuál es la división de espacios que tienen dentro del propio sistema de atención a desastres naturales. Y luego acciones en apoyo a la política exterior del Estado, que me imagino es toda la parte de los cascos azules. Los números básicamente son 15,000 soldados y más entre 3 a 4,000 de seguridad ciudadana. 3 a 4,000 soldados están destinados a seguridad ciudadana. O sea, más o menos un 15-20% de los soldados. O sea, el ejército en total creo que serían unas 18,000 personas, entre 18 a 20,000 personas. Ahora, cuando hablamos de este número de soldados, y se hablaba que como ya se han ido graduando cada vez más policías, ya existe el suficiente personal para poder cubrir este espacio. La pregunta aquí es si este espacio, o sea, tal vez decimos, ok, salen 3,000 y entran otros 3,000, se logra cubrir así. O sea, no es lo mismo, y no estoy haciendo comparaciones de que uno es mejor que el otro, pero sí hay ciertas competencias. No es lo mismo que salga Messi y entre cualquier otro. Es 1 y 1. Ahora, también me queda muy claro que el ejército no está, su base y su entrenamiento no es para tratar con la ciudadanía en cuanto a seguridad ciudadana. Y que la forma en que protege el ejército a la ciudadanía es impidiendo amenazas externas.
tú hablaste de los mareros, de estos criminales, y también pues entraría la parte del narcotráfico, que es otro de las debilidades que tiene nuestro país en cuanto a las fronteras, y esto es muy bien aprovechado y ha sido aprovechado por mucho tiempo. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo lograr, o la pregunta es, ¿se va a lograr dejar de que sigan los militares patrullando las ciudades y la ciudadanía, o estamos como no se pueden ir porque la policía no está capacitada y la policía no se capacita porque nunca toma el control de esta situación, o no tiene ese, no se protege, se apoya o usa como muleta el que esté el patrullaje del ejército? Es que creo que ese es un poco el temor o la discusión que deberíamos de estar haciendo como ciudadanía, no con estas organizaciones minúsculas de sociedad civil que se autodenominan y se autoarrogan de que sí o no, sino la gente común y corriente. A mí lo que me da preocupación es que se vaya a quedar un espacio vacío y que ese espacio vacío lo vayan a agarrar los delincuentes y los mareros. Claro. Porque es más fácil, o sea, es más difícil quitarle un espacio al delincuente que tú dejaste vacío a retener ese espacio vacío. O sea, no sé si logro explicarme bien en la idea. Es un tema de reglas de poder. Es más difícil cuando hay un vacío de poder, usualmente lo agarra el más mafioso. El más violento. El más violento, el que tiene menos escrúpulos. Y luego, en El Salvador sucedió que precisamente dejaron espacios vacíos, ahí fue donde las maras se descontrolaron. O sea, eso es lo que a mí me dices como persona, como en corriente, a mí me preocupa eso. Creo que eso es un poco la discusión que debiera de una u otra forma plantear sin temas ideológicos o explicar ministro de Gobernación y ministro de Defensa, y quitar de en medio a todos estos interlocutores ONGeros que viven de estar echando penca y decir que sí, que aquí, que allá, que no, porque no es un tema ideológico, sino que es un tema de la seguridad de la gente. Claro. Perdonen, pero la gente que va en el bus, la gente que vive en las áreas marginales, de una u otra forma, tal vez su consuelo de que la cosa no se descontrole es que mire ahí patrullando al soldadito, que siempre va a la par de un policía por temas legales, y que pasan penas, tanto soldados como policías, porque me contaba alguien que sus condiciones de trabajo, sus condiciones con el tema de clima, sus condiciones incluso de alimentación, es complicado. Pero eso de una u otra forma es como el consuelo de mucha gente humilde y sencilla, que es la mayoría de nuestra población. Y al final, creo que el tema de la seguridad de los ciudadanos no es un tema ideológico, no es un tema de estar jugando con la misma. A mí, honestamente, yo aquí sería muy al estilo del líder chino que dejó al comunismo y comenzó a meter a China al capitalismo. Cuando le fueron a reclamar, él le dijo... Lo del gato. Lo del gato. A mí no me importa si el gato sea negro o blanco, lo que me importa es que case ratones. Y creo que eso es un poco la posición de la gente allá afuera. No les importa si es policía o soldado. Lo que quieren es, de una u otra forma, mantener un poco de seguridad o la sensación de seguridad o sentir que no se están descontrolando la violencia. Si esto no funciona y no nos explican bien y se deja un espacio vacío, me temo que en el contexto actual, con las maras descontrolándose en El Salvador y Honduras, consideradas terroristas, y aquí no, lo que vamos a tener es una invasión de mareros extranjeros a la vuelta de la esquina. Y regresamos a la regla de la ley del espacio vacío. Es más difícil quitar un espacio que retener el espacio. Entonces, ahí sí es un tema que creo que como población hay que discutirlo. Y es un tema que básicamente habría que preguntar y sentarnos a preguntarlos, pero evitar que estos grupitos ideológicos que son los que llegan a patalear a las embajadas y que no, que tienen que salir, que aquí, que allá. Porque son militares. Porque son militares, pero ellos viven en apartamentos de zona 14. Tú vas por una cafetería ahí por la zona 14 y los vas a ver ahí comiendo en las mañanas. Hoy miré a una de estas personas ahí. Ellos no van a la zona 18. Ellos no van a Villanueva. No viven ahí. Y al final aquí la pelea es ya dejar el tema ideológico de que porque son militares hay que sacarlos. Sí, pero ¿saben una cosa? A pesar de todo, tienen el 75% del apoyo de la población. Y aquí el tema
Es un tema tan importante la seguridad, señores, que no es un asunto de que si el gato es negro o es blanco, es que va a cazar ratones, que va a hacer que la gente se sienta más segura. Y esa es la discusión que debiéramos de estar haciendo como guatemaltecos antes que salgan el ejército a las calles, no después. O sea, y si la decisión está tomada para el 31 de marzo, se respeta, pero que al mismo tiempo nos digan cuál es el plan integral para no dejar un espacio vacío. Porque si en El Salvador y Honduras las maras son terroristas y aquí no, adivinen qué van a pasar. Si hay un espacio vacío, se van a venir aquí a meter los ratones. ¿Y cómo los vas a sacar después? Y eso es el temor de mucha gente común y corriente allá afuera. Claro, porque al final lo que estamos hablando aquí es de estos espacios y al final también es cómo se está ya haciendo esa transición. Cómo se, por ejemplo, veía unos números, esta información salió publicada en diciembre del año pasado, salió en el periódico y hablaba acerca de algunos números del ejército y decía que había 4.200 soldados en las calles, de los cuales tenían presencia en la ciudad de Guatemala. Ya habían dado de baja algunos, de acuerdo a anuncios que habían hecho del retiro gradual del ejército, se redujeron de 30 a 11 los puntos en los cuales estaba el ejército. Y es interesante porque no solo es en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala se habla de la colonia Limón, esto en zona 18. Se hablaba de Villanueva, Mixco, Matitlán, La Gomera, Tiquizate, Nueva Concepción, el Hospital Roosevelt. Y uno diría el Hospital Roosevelt con soldados, el Hospital San Juan de Dios también. Y las cárceles como Frejanes, el preventivo de zona 18 y la Granja Penal Canadá. Estos son los lugares donde se mantenía la presencia del ejército en estas áreas. La pregunta es cómo van a tomarla la policía. ¿Deberían crear fuerzas especiales para este tipo de áreas? Anotaba por ahí reforzarlas. El uso de la inteligencia, uso de inteligencia para ir desarticulando. Si bien es cierto, ha habido capturas y han hecho capturas y desarticulado bandas, la pregunta es cómo van a lograr, porque lo que sucede con las bandas sucede igual que con la corrupción, solo quitas a unos y entran otros. Juego de carteles le puse yo, sacas un cartel y entra otro. Exactamente. Entonces, ¿cómo se va a lograr este traslape o dejar ese espacio y que lo tome la policía? Mejorar lo que ya hay, crear estas fuerzas especiales, darles mayores insumos, porque también pensaba en esa policía con qué insumos están, cuáles son las comisarías con las que cuentan, y hablamos de las denuncias que hubo anteriormente con el gobierno anterior, en las cuales pues el dinero que se robó descaradamente con talleres mecánicos en segundos pisos. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema y ¿se va a lograr este traslape? El papel de la inteligencia civil, en este caso la inteligencia de parte de la policía, estas investigaciones para ir desarmando estos grupos, ¿deberá reforzarse? ¿Cuáles son los retos que tú ves venir ahora que estamos a unos días? O sea, empezamos marzo y viene Semana Santa y creo que ni nos vamos a dar cuenta porque vamos a andar en pleno Viernes Santo y cuando regresemos el lunes ya es abril. Y lo vamos a sentir a los 3 meses cuando la gente esté llorando porque la criminalidad se fue hasta las nubes. Y yo quiero recordar una situación. En el 2004-2005 el gobierno de Berché decidió sin mayor análisis cerrar las bases militares en ciertas áreas y reducir el ejército, casi al mismo tiempo donde estaba estallando la guerra contra el narcotráfico en México, sin hacer el análisis externo. Como resultado viste una invasión de narcotraficantes mexicanos hacia Guatemala y que esto se volvió el paso libre del narcotráfico y ahí fue donde el narcotráfico en Guatemala se asentó completamente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál debe ser ese análisis integral que debe hacer la policía y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobernación? Ya no te hablo de Jimmy Morales, pero pues obviamente integra este Consejo de Seguridad Nacional y veremos cuáles son esos consejos. Vamos al corte, regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis
todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Dale pizza! ¿Necesitas reponerte? Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. De tu almuerzo, disfruta cada mordida. Nuevos sándwiches Campero. Pan brioche con una deliciosa pechuga de pollo extra crujiente o a la parrilla. Pepinillos, lechuga y nuestra única salsa Campero. Ven o pídelos al 1777. Esto es Sabor Campero. Libercon de Bitcoin. En realidad Bitcoin lo que es un gran libro contable que es público, en el que se registran todas las transacciones que han habido desde que se inventó Bitcoin hasta la que ha ocurrido recién hace unos minutos. Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin, 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en todo ticket, incluye almuerzo y coffee break mañana y tarde. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. Organiza Libertópolis. Gracias al patrocinio de Intelab, nos encanta rodearte de tecnología. En San Martín es innovación, calidad y buen servicio, pero sobre todo pasión por consentir a sus clientes. Visita cualquier tienda de la San Martín, donde podrás encontrar excelentes productos de la San Martín. Una ensalada Santa Fe no nos vendría mal. ¿Te vas a San Martín? Sí, que ahí paso, pero yo me la paso comiendo pasteles. Pastel de Oreo, pastel de zanahoria. Me temo que no soy muy dietética. También puedes disfrutar los pasteles en la San Martín. Y estamos platicando con Reni, estamos hablando acerca del ejército. ¿Debe el ejército dejar las calles? Y cuando hablo de dejar las calles es dejar la seguridad ciudadana y dedicarse a lo que debería dedicarse. ¿Cómo hacerlo de forma que... Porque no hay que perder de vista que estamos hablando de vidas. No hay que perder de vista que en esta transición puede incrementarse la criminalidad y esto, pues, hay vidas de por medio. Y entonces hablábamos acerca de estos retos, cómo hacerlo de una forma en la cual se logre hacerlo sin dejar esos espacios abiertos a los mareros, porque hablábamos de narcotráfico, hablábamos de mareros y hablábamos de que también cuando se habla de estos grupos criminales, pues también hay el negocio de la droga, porque es un negocio rentable para el criminal. Mira, eso es una situación que hay que prestarle mucha atención a este tema que tal vez no, por todos los líos políticos, no se le está prestando mucha atención o son distractores que nos están tirando. Hay que recordar que en la época de Berger decidió de golpe y porrazo reducir el ejército y cerrar bases militares en el que básicamente como consecuencia tuvo un debilitamiento del control de las fronteras del país y les dejó yo le puse la highway para el narcotráfico porque casualmente todas las bases militares que cerró eran en áreas donde el narcotráfico básicamente creció exponencialmente. Y sin un análisis de los temas externos, mientras él estaba cerrando y reduciendo aquí el ejército, en México estaba estallando la guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia, tú viste una invención, por ejemplo, las Verapaces le invadieron los Zetos en una temporada, en Cobán no se podía ir. Las historias contaban que se llegaban los narcos y se llevaban a las patojas por temporadas y los papás no podían hacer absolutamente nada.
Y la gente se quedaba callada porque ¿qué iba a decir la gente? Pero estaban aterrorizados, comenzaron a clamar que devolvieran otra vez al ejército, porque lo habían sacado de ciertas áreas y comenzaron otra vez a asegurar las fronteras. Pero es más difícil asegurar algo que ya perdiste que mantener el control, y eso es un poco la complicación. Hoy por hoy tenemos 1,000 kilómetros más o menos de fronteras con México, de los cuales hay un montón de puntos ciegos y muy pocos pasos formales. Y en el sur tenemos como 600 kilómetros de fronteras con El Salvador y Honduras, donde las maras, que ahora son una amenaza terrorista tanto para Estados Unidos como para El Salvador y Honduras, de acuerdo a la ley, están muy campantes. Y aquí no. ¿Qué crees que va a pasar si se enteran que aquí hay un espacio vacío? Ahora, ya se está discutiendo una ley del terrorismo o algo así, en la cual se pretende declarar terroristas a los mareros o a las personas que integran bandas criminales. Ahora, la pregunta es si esta ley va a ser la solución a esto, porque igual se les puso chaleco a los motoristas, igual se declaró, pues que me resultó ridículo, pero igual se declaró ilegal o un delito el robar celulares, pero eso no ha cambiado. Mira, hay que estar claros que a nivel internacional es un mundo muchísimo más complejo que hace una década o hace 3 años. El crimen organizado a nivel internacional ha mutado y se ha cruzado o mestizado en la última década en forma impresionante, de acuerdo a los últimos foros a los que he ido a Washington. Y tú miras, por ejemplo, que ya se está mirando narcotráfico mezclados con terrorismo islámico, narcotráfico mezclado con maras. Y nosotros, nos guste o no por nuestra ubicación geográfica, tenemos un clima maravilloso, pero nuestra ubicación geográfica nos pone en el centro de todo. Somos la nueva frontera de Estados Unidos. Se corrió la frontera. Se corrió la frontera. Tenemos que estar claros, especialmente los tomadores de decisión, que no es solamente decisiones locales, tenemos que medir las consecuencias con las presiones externas que nos pueden venir, porque tal vez desde el punto de vista local la policía dice, miren, estamos tranquilos, el ejército de las fronteras y todo bien, pero ¿y si no hacemos un buen cálculo y no hacemos bien esa transición de salen los militares, pero paralelo están saliendo más policías, y si dejamos un espacio vacío y lo aprovechan del otro lado? Porque también tenemos que fortalecer fronteras, pero la pregunta es ¿cómo vamos a hacer esta transición? Porque puede ser muy complicado y si sale mal se nos puede descontrolar el país. La pregunta es cómo mantener esos espacios ya ganados, no perderlos. Y nos mandan un mensaje, me parece muy interesante el mensaje que nos mandan y nos dicen, yo vivo en una zona roja y estuvo el ejército. Ellos salían a patrullar, ahora que no están, la PNC, no son vistos y oídos. Se están viendo cosas que se están saliendo de los límites normales. Creo que esa es una discusión, e incluso es una discusión que debe de ser platicada y entendida por todos. Esto es una decisión integral. Si se pierde un espacio va a ser más difícil controlarlo. El Salvador está perdido en manos de las maras de acuerdo a los últimos análisis, y fue básicamente porque hubo un gobierno que por razones políticas, de acuerdo a los últimos análisis que han salido, decidió hacer una especie de tregua con las maras, y lo que lograron las treguas con las maras es fortalecerlos aún más, porque dejaron espacios vacíos. Claro, no puedes negociar con criminales. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el proceso de transición para no dejar ese espacio vacío entre mandamos a los militares a frontera, intentamos fortalecer la frontera por temas de narcotráfico, pero tampoco podemos dejar los espacios vacíos en nuestras áreas rojas, porque ahí entonces se va a descontrolar y nuestra gente va a sufrir? Eso es al final lo que deberán de explicarnos ministro de Gobernación, ministro de Defensa y todo el Consejo Nacional de Seguridad, porque tampoco es un tema solamente del Ejecutivo, también el del Legislativo. Es un tema de vamos a ponerlos y declararlos terroristas. Bueno, ¿y qué más? ¿Será que es suficiente el dinero y la capacitación que tienen los policías y los militares para las amenazas externas e internas que tenemos? O sea, es un tema de un análisis ya de estadistas, que desgraciadamente yo no lo veo en nuestros líderes locales muchas veces, pero la situación, señores, es que
aunque nos quejamos y lloramos, porque es lo típico, los chapines, tenemos un país que de una u otra forma tiene cierta estabilidad. O sea, y no estamos comidos por las maras como está comido El Salvador y Honduras. Y eso es incluso una situación que hasta las embajadas europeas que tanto alegan y patalean por temas ideológicos en contra de los militares tienen que entender. ¿Por qué? Porque al final nosotros vivimos acá y si esto se descontrola, los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros. ¿Qué tanto entra la presión externa, de gobiernos externos, la presión política? ¿Qué tanto está también el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, en el cual se habla de dinero, pero que hay condiciones para entregar ese dinero? No es así de sí te lo vamos a dar, sino que hay ciertas condiciones y es lógico entender que en algunos países el hecho de que el ejército esté en las calles es algo alarmante. Brasil mandó el ejército a las favelas porque no pueden hacerse cargo los policías. Y es una situación que el plan de prosperidad y los requerimientos del plan de prosperidad fueron hechos en el gobierno demócrata, no en este gobierno republicano. Es una herencia que traemos de Hillary Clinton y compañía, los temas del plan de prosperidad, que tampoco es un cheque en blanco como algunos creen para los guatemaltecos, sino que es dinero que los gringos van a ejecutar en sus temas de interés. 2, muchas veces el interés político o la poca información puede ser que algún político en Washington de buena fe le mandan a decir, miren, es que qué barbaridad que esté el ejército en las calles, solo debería estar la policía. Y el gringo piensa, policía, la de aquí es como la de allá, entonces qué barbaridad, y ahí se lo tontean. Lo toman de acuerdo a su contexto. De acuerdo a su contexto. A mí me ha pasado muchas veces cuando llego y platico con alguna gente allá y me les quedo mirando como, mira, te voy a explicar. ¿Tú entendés que aquí a la policía la alimentación no está incluida dentro del salario? No, ¿verdad? No, ahí así. O sea, una cosa que era sumamente ofensiva era que, de acuerdo a algunos rumores, le estaban dando muy mala comida al policía porque estaban robando en el gobierno, en los últimos gobiernos, y eso era ofensivo porque estabas hambreando al que te está cuidando las calles. Igual con el tema del soldado, es como, mira, esto que tal vez tú ni siquiera se te ocurriría, pero es un tema que lastima mucho al policía, que le están dando casi que frijoles y arroz con gorgojo, y él no va a gastar dinero muchas veces de su bolsillo porque lo poco que gana lo manda para mantener a la esposa en el interior del país, porque no, tampoco es que sea gente muy educada. Y eso es igual que el soldado común y corriente. Y eso es un análisis que a veces se pierden en los pasillos de las embajadas, se pierden en los pasillos de los hoteles de la zona 10. Las realidades locales nuestras son bien distintas a las realidades de Europa o las realidades de Estados Unidos. Y al final, y el análisis que hay que hacer, porque seguramente habrá más de alguna embajada europea presionando, no tanto como antes, pero igual estamos listos para esa transición y asegurarnos que no va a quedar un espacio vacío. Porque uno, no tenemos la ley antimaras. Y ahora pensémoslo en el peor escenario. Saco a los soldados y solo dejo a los policías. No cubren suficientemente bien los espacios y los mareros que son considerados terroristas en El Salvador y Honduras se enteran y se vienen corriendo a Guatemala porque aquí no son terroristas. Adivinen quién va a sufrir. Nuestra gente, la más sencilla. Y eso es un análisis que hay que pensarlo y repensarlo 10 veces, porque no estamos hablando de tomates y galletas, estamos hablando de vidas de seres humanos. Y una vez se descontrolan los espacios, es bien difícil recuperarlos. Hay que ver el caso de El Salvador. Gracias, nos mandan varios mensajes, muchísimas gracias. Alejandro Torón nos manda saludos desde Puerto Barrios, muchas gracias por los saludos. Carlos nos dice, ¿realmente alguien cree que Berchey dejó abiertas las fronteras al narco por no hacer el análisis adecuado? Y pone entre comillas el análisis adecuado. Luego nos dice Luis, algo que habría que agregar es que la disciplina que el soldado tiene no se compara con la poca formación que la PNC tiene. Sus mandos no poseen formación, mucho menos el liderazgo que el policía raso debe seguir. Y esto me lleva al punto de la percepción. Se tiene una percepción que la policía no tiene esa disciplina. Sin embargo, se han invertido millones de quetzales y recuerdo que en algún momento estuvo la precomisionada de la modernización de la no sé qué, de la policía creo que era, y tuvimos precomisionados, comisionados, y se ha hablado de la modernización de la policía. Sin embargo,
llega un momento en que incluso hasta el policía tiene miedo de sacar su arma o de actuar en contra de criminales porque va a ser castigado. Eso es una situación que hace poco estaba yo leyendo que los policías querían, creo que una legislación o el apoyo de sus altos mandos para asegurarse que sacaban la pistola para defenderse de un delincuente, no fueran a terminar en la cárcel. Y eso creo que tiene que ver con un análisis que estoy leyendo recién publicado en Estados Unidos de cómo una agenda de una u otra forma liderada por Cuba para golpear la democracia o destruir la democracia en América Latina pasaba por destruir los sistemas de inteligencia, la policía y el ejército en los países donde estaban para ir poniendo sus propias agendas y su propia agenda. Y que básicamente lo primero era destruir a los, digamos, al sistema de inteligencia o al sistema de seguridad para que de esa forma hubiera miedo, hubieran espacios vacíos para luego ellos irse a ocuparlo. Y creo que ahí hay que revisar una y otra vez. ¿Está lista la policía para asumir ese espacio vacío? ¿Y cuál es la percepción de la población? Porque me van a disculpar, pero aquí los guatemaltecos son los que eligieron a Jimmy Morales, no las embajadas, sino los grupos de ONGs que están exigiendo que saquen al ejército de las calles. O sea, ¿y qué dice la población? Al final, ¿qué piensa la población sobre esto? O sea, ¿cómo vamos a garantizarle a la población esa transición? No va a dejar un espacio vacío, porque ya tuvimos la mala experiencia de, digamos que fue un mal análisis de Berger, de no ver que si cerraba esas bases militares, lo que estaba dejando era un periférico express para que pasara el narcotráfico por toda Guatemala, porque ya no tenía quien los controlara. Y al mismo tiempo, los Zetas estaban descontrolando, la guerra contra el narco estaba estallando en México y se mudaron aquí una temporada en ciertas áreas, eran los amos y señores. Hubo un momento en que el 40% del territorio era controlado por el narcotráfico. Lo que pasa que aquí la discusión era otra, era ideológica, mediática, no qué carajos está pasando en nuestras poblaciones fronterizas. Muchas áreas no se puede ir si uno no va acompañado por alguien del pueblo. Y hay unas como paz armada, pero hubo una época, si ustedes recuerdan, que habían hasta videos de que se estaban matando en las fronteras y que ahí por las huistas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo nos van a garantizar que no va a volver a pasar lo que pasó cuando Berger cerró parte de las bases militares? Dejó un espacio vacío que el que tiene menos escrúpulos ocupó. Y si esto es una presión de embajadas, que no creo, tendrían que revisarlo otra vez, señoras, porque solo les cuento que los mareros están muy relacionados con el narcotráfico según algunos estudios de los gringos, y esto se puede llegar a descontrolar. Y además tenemos que fortalecer fronteras, no solamente El Salvador y Honduras por temas de narcotráfico, sino también porque Venezuela básicamente ya es un país perdido. Se está hablando de campos de refugiados en Colombia. Esto se está hablando en Estados Unidos, pero campos de refugiados estilo Siria, estilo Jordania. Lo que hemos visto en refugiados e incluso también refugiados en la Europa donde están emigrando hacia estas áreas. Ya estamos hablando de esto en América, que nunca lo hubiéramos imaginado. Y se está hablando de que van a intentar llegar a refugiarse a otros países, lo cual significa Estados Unidos es básico. México. ¿En algún momento, como sucedió en el sur de México? Así es, o como sucede, por ejemplo, que Grecia se volvió el punto de inflexión donde todos estos refugiados llegando de Siria estaban intentando llegar a Europa. O sea, nosotros somos el punto de inflexión. Entonces tenemos un montón de presiones externas sobre las que no tenemos el menor control, como es el narcotráfico, el incremento del poder de las maras en Honduras, El Salvador, las posibilidades crecientes de cientos o miles de refugiados venezolanos intentando llegar a otros países a pie, como se miraron los refugiados sirios caminando por Europa intentando llegar a Alemania. Eso es un análisis que ya se está mirando de que Venezuela se va a ir al carajo, como me dijo una venezolana en Washington, y nosotros somos punto de inflexión. Entonces, tenemos de un lado nuestras fronteras que tenemos que fortalecer, y por el otro lado tenemos el hecho de cómo hacemos la transición de policías agarra espacios que antes estaban trabajando con los militares, y qué legislación, apoyos, fondos necesitan tanto policías como militares, con toda la auditoría del mundo social.
No, pero no de ciertas ONGs, de social, de todo el mundo, Raimundo, y todo el mundo, para que ese dinero se utilice bien, porque aquí el tema de seguridad, si esto se descontrola, va a estar muy difícil recuperarlo. Creo que es un tema bastante interesante y creo que es un tema vital para el gobierno y creo que cualquier candidato a presidente o cualquier persona que quisiera estar en el gobierno, creo que si se enfoca en ese tema tendría mucho por hacer. Mira, y el tema de seguridad es un tema básico. Seguridad jurídica y seguridad ciudadana es al final la razón por la cual la gente va a ir a invertir en un país o va a mantener las inversiones. Claro. No que deben privilegios fiscales, que esto y lo otro. No, o sea, tú quieres atraer más inversión. Lo primero que te preguntan es la seguridad. Yo estaba platicando con unas amistades en Estados Unidos y les decía, miren, ahora que estamos de buen humor y nos quieren mucho el lobby judío porque estamos apoyando el tema de Jerusalén, ¿y qué tal si no conseguimos inversionistas judíos para ir a invertir a Guatemala? Y mi amigo, que es judío, de Washington, me dice, Reni, tu país es hermoso, yo lo amo, pero tiene un problema. La seguridad. Resuélveme la seguridad y te consigo un montón de inversionistas. O sea, así es la situación. O sea, queremos generar empleo, aseguremos el tema de seguridad. Tanto jurídica como física. O sea, querés generar empleo, querés atraer inversionistas, tenés que entrar la seguridad. Pero todo el mundo quiere ganar y quiere llevar agüita para acá, agüita y agua a su molino, y no entiende. ¿Querés generar empleo en este país? Tenés que mantener e incrementar la seguridad. Punto. Claro, y para eso se necesita darle un apoyo real a las fuerzas de seguridad, tomando en cuenta también, y obviamente incluyendo a la Policía Nacional Civil, que no dudo, y no dudo que hayan buenos elementos. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos que quieren servir, que tienen esa vocación de servir a los demás y que creen en su trabajo. Sin embargo, todo lo que hacen les cuesta el triple en cuanto al esfuerzo que tienen que hacer para lograr cosas que son en beneficio de la misma institución. Y todo esto porque desafortunadamente se manejan muchas políticas y que lo que sirve a veces el presupuesto para la Policía Nacional Civil es para robarse. Mira, esa es una anécdota que me pasó en el 2015 cuando estábamos manifestando, mayo y todo. Me encontré una amiga, terminamos platicando con los policías que mandaron ahí a poner ahí a mirar y a controlar. Eran las 9 de la noche y no les habían llevado comida. Llevan 12 horas ahí de pie. Eso dice mucho. Eso te dice mucho, o sea, tampoco, o sea, a veces también hay que ponernos en los zapatos del otro y preguntarnos, les estamos exigiendo, pero realmente estamos preocupándonos porque el que día a día está ahí, ya sea soldado o policía, perdonen, pero son seres humanos y posiblemente sus condiciones, como la de muchos guatemaltecos, no son las mejores. Entonces, aquí también es, miren, preguntémonos, no con tema ideológico o que eso es lo que hace fulanito y sutanito, es qué vamos a hacer para mejorar la seguridad en nuestro país. ¿Tú querés generar empleo o reducir la migración? Mejora la seguridad en Guatemala. ¿Tú querés que la gente no salga huyendo a Estados Unidos porque le tiene miedo a las maras? Mejora la seguridad. Claro. Una sola cosa necesita este país, no lo dirán, es que vamos a meterles en este tema y nos vamos a meter en que esto. Miren, una cosa a la vez. Si usted quiere limpiar una casa completamente desordenada y agarra por puchitos, nunca va a arreglar nada. Agarre una cosa, resuelva el tema de seguridad y ahí el propio país que es tan bueno y la gente que de verdad quiere salir para adelante lo va a generar. No es un tema de que necesitamos que todos sean licenciados y todos abogados, claro, y que hay que meterle más pisto a la universidad. No, miren, resolvamos seguridad, enfoquémonos en eso. Y eso es la responsabilidad de los líderes de todos los sectores en Guatemala que no lo están enfrentando porque cada quien lo que está mirando es el derecho a su nariz y no el derecho de los guatemaltecos, la mayor parte de las veces, con algunas excepciones. Pues muchas gracias, Reni. Al final tú les dejas esa pregunta, ¿qué vamos a hacer para mejorar la seguridad jurídica y también la seguridad física? Y yo les pregunto entonces, pensando en estos policías que no tienen dónde dormir en las comisarías, que no tienen el papel para escribir las denuncias, ya ni le cuento del otro, ¿para qué entonces estamos pagando impuestos? Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Muchas gracias, Reni. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios y hablaremos acerca de, ¿es una moda las criptomonedas?
Libertópolis presentó a María Dolores Arias. En